Buenos días a todos y todas. Feliz día de jueves 31 de marzo de 2022, último día del mes. Un jueves 31 de marzo que amanece frío y seguramente empieza a ser el signo de los próximos días. Acá en estudios por lo menos ya empezamos a dejar atrás las remeritas para empezar a aparecer con camperitas, como está Juan Landaco, que recién llega. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Gabriela. ¿Cómo te va, Gabriela? Muy bien, buenos días para todos, buenos días Federico, buenos días Juan, buenos días a todos los escuchas, un programa más de Voces del Interior. ¿Qué tal? Buen día para todos. Es cierto lo que dice Federico, la verdad que nos atrapó el frío. Bueno, ayer hasta con agua, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, son los primeros fríos también. A sacar la lana. Y hoy un programa bastante interesante por lo cargado que viene. En el sentido de lo que nos hemos propuesto es analizar un poco el domingo 27, diríamos en la semana después, por decirlo de un modo, con el diario del lunes, a otra manera de decir. Y justamente en ese sentido hemos invitado a varias personalidades del interior y también hemos invitado aquí a Daniel Marsiglia, integrante de la Comisión Nacional por el Sí, integrante del Frente Amplio y también del Partido Comunista, al cual ya le estamos dando la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá y poder conversar con los compañeros en todo el país y bueno, y con los oyentes y con ustedes. Bien, con Daniel vamos a tenerlo en los 4 bloques de Voces del Interior, o sea que vamos a tener, la verdad, una oportunidad muy linda de poder ir conociendo las distintas opiniones y bueno, y también un poquito de la opinión de Daniel. Pero antes de arrancar, como programa del interior que nos jactamos ser, queremos enviar un fuertísimo saludo a la ciudad de Mercedes, que el fin de semana pasado, en estos días, estuvo pasando por una verdadera situación. ¿Tu ciudad, Federico? Sí, señora, climatológica. Allí se han estado viendo distintas imágenes y videos muy fuertes, que recuerda lo que fue en aquel momento la misma situación en Dolores. Recuerdan ustedes que más o menos hace 4 o 5 años atrás, también un tornado visitó la ciudad de Dolores, dejándola en condiciones bastante deplorables. No fue de la magnitud de Dolores esta situación, pero sí hizo mucho daño, mucha casa con techo volado, y como siempre se abre la solidaridad a los efectos justamente de atender a aquellos que están un poco más rezagados en las posibilidades de salir adelante y que han perdido todo, ¿no? Así que bueno, allí hay en la vuelta teléfonos que ha brindado la Intendencia a través del SECOED para poder aportar todas las donaciones. Nosotros hubiésemos querido tener el contacto con algún compañero o compañera de allá de Mercedes, pero preferimos no hacerlo. Quizás sí la semana que viene, porque a veces pasa, ¿no?, que justamente cuando pasan estos fenómenos es como quien dice todo el mundo alrededor de la situación, y la semana que viene como que empiezan a desaparecer una cantidad de apoyos. Bueno, queremos saber en qué condiciones básicamente va a quedar todo esto y las iniciativas que se pudieron haber tomado o se están tomando o se tomarán. Pero bueno, compañeros, ¿alguna reflexión del domingo que quieren hacer? Bueno, estamos en el día después, ¿verdad? Acá estamos, la verdad que un poco golpeados por el resultado, porque esperábamos que ganara el Sí, pero hay una evaluación justamente de los porcentajes que se han dado, eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y vamos a decir que no todo está perdido y vamos a seguir adelante. Ahí está. Bueno, no sé, sí, ¿tú querés hacer algún comentario? A ver, no hay mucho. La realidad indica que por lo menos lo que tenemos, el objetivo de lograr el 50+1, no llegamos, esa es la realidad, pero creo que justamente este proceso que culminó en primera instancia electoral el domingo, dejó mucho análisis para muchísima gente, digamos, de los que tuvieron de un lado y los que tuvimos del otro. Digo, en ese sentido. Y creo que principalmente, tanto en la central como la Comisión Pro Referéndum, bueno, después con Daniel veremos también ir analizando o viendo algunos aspectos de eso, dejó muchísimo. Digo, dejó muchísimas lecturas, muchísimo avance, muchísima organización.
Yo creo que hay una expresión justamente, y tampoco creo que el país esté dividido en dos, sino me parece que ahí hay mucho trabajo para hacer, hay que convencer mucha gente. Hay algo que me tiene muy sorprendido, pero muy sorprendido. Yo estuve trabajando prácticamente en el barrio donde viví casi toda mi vida, donde hay muchísimos asentamientos, donde hay mucha gente carenciada, y la verdad que no sé ni cómo expresarlo, pero gente muy humilde, muy humilde, o muy pobre, sí, la verdad, con muchas necesidades, por lo menos de mi punto de vista, y con instintivos y con el no. Digo, la verdad, eso me llamó poderosamente la atención, como decir, he visto otro paralelismo, como diciendo, parecerían como perros que cuidan las famosas chalés, pero duermen afuera. Y eso, más o menos así, no, obviamente no lo estoy tratando de perro ni nada que se... Sí. Digo, pero es gente con gran necesidad apoyando un proyecto que nada les va a tocar, ¿viste? La verdad, sinceramente. Y es una responsabilidad nuestra, ¿no? Daniel, iremos progresivamente analizando el resultado, ¿verdad? Pero en esta primera instancia, en esta primera participación, ¿cuál sería tu primera opinión? Bueno, yo creo que en primer lugar no podemos quedarnos solamente con, lo decía Juan, ¿no? Con el análisis del 27, que hay que hacerlo sin lugar a duda, y después sí habrá que ir a los números finos en cada uno de los lugares, en el interior, en los barrios, en las ciudades, en todos lados, ¿no? Sin dejar de analizar objetivamente cómo se movió esta campaña. Pero a mí me parece importante marcarlo dentro de un proceso, ¿no? Y un proceso que en todo caso a mí me gustaría pararme en qué escenario nos queda después de la derrota del Frente Amplio en el 2019. Yo creo que ahí es un punto de inflexión muy importante, porque después de 15 años de gobierno, el Frente Amplio pierde las elecciones en el 2019, y eso genera una serie de cuestiones que yo la llamo una crisis económica financiera en nuestra fuerza política, y que deviene en una crisis de organización y política, porque las crisis financieras no son crisis financieras porque sí, eso después tiene una relación directa en la organización y en lo político en el Frente Amplio. Eso llevó a que nos costó muchas veces pararnos después de esa situación. Lo vimos cuando el país atraviesa la mayor situación sanitaria, que es la pandemia. Nuestra fuerza política discutía si éramos oposición responsable, si esto o lo otro, cómo íbamos a atender el tema de la pandemia, cuáles eran las respuestas que íbamos a dar en el plano social, económico y lo sanitario. Eso nos enredó, eso hay un reconocimiento de nuestra propia fuerza política. Entonces yo creo que hay que darle un contexto, pero aparte, si me permitís, 2 pasos atrás. Nosotros, históricamente, en cada uno de los congresos, pero fundamentalmente antes del 2019, hicimos un documento de estrategia de la fuerza política, reconocíamos algunas dificultades, retraso autocríticamente de lo que nos había pasado con el alejamiento con el bloque social, con los movimientos sociales desde nuestro gobierno, pero también reconocíamos la falta de hacer política, reconocíamos que en el plano de los triunfos, de las victorias populares, no se construyen solamente desde la gestión, sino que tiene que haber una pata fundamental de la política, y la política la tenía que desarrollar la fuerza política en el territorio, en cada uno de los lugares. Pero también yo quiero pedirle a los compañeras y compañeros de todo el Frente Amplio y el Movimiento Popular ir a los materiales que nosotros fuimos capaces de elaborar. Ahí caracterizábamos muy fuertemente lo que se nos venía. Y hablábamos de 2 proyectos de país. O el Frente Amplio continuaba en el gobierno para profundizar los cambios, corregir los errores, avanzar en democracia, en los derechos, en la justicia social, o íbamos a un retroceso impresionante desde el punto de vista del proyecto neoliberal conservador que teníamos enfrente. Pero fuimos más, un paso más todavía. Caracterizamos a el gobierno que asumiría si nosotros perdíamos. ¿Qué quiere decir esto? Analizamos a qué sectores de la sociedad representaban. Y ahí fuimos fuertemente. Hablábamos del herrerismo, hablábamos de sectores vinculados al poder económico, al poder mediático, comunicacional, ¿verdad? Y todavía nos animamos a plantear algunas cosas porque aparecían en ese bloque algunos
actores que tenían un vínculo muy fuerte con lo que había sido la dictadura fascista de este Uruguay. Entonces decíamos, hay rasgos o signos fascistizantes en algunos aspectos, ¿no? Esto tiene un valor no en aquel momento, tiene un valor para pensar cómo nos íbamos a plantear desde el campo popular y de la izquierda, de Frente Amplio, hacia adelante en esa batalla. Entonces me parece que este es un elemento que nosotros no podemos dejar de ver, porque si fuimos capaces en algún momento de analizarlo correctamente a lo que nos enfrentábamos, acá estábamos hablando de que las batallas que iban a venir hacia adelante teníamos que analizar finamente que ese era el contexto y el escenario en lo cual nos íbamos a pelear. Claro. Con o sea que una vez que asume el Partido Nacional, la coalición de gobierno, no extraña la LUC. O sea, el contenido de la LUC como plan, diríamos, de gobierno de toda esta coalición que representa justamente todos estos estamentos de poder que vos hablabas, toda esa variedad de artículos y todas esas esos artículos dirigidos justamente a beneficiar a estos grupos, no extraña. Acá hay tres patas, ¿no?, que separó el gobierno, que lo tenía bien pensado, que son, digamos, el alma mater del programa. La LUC, para mí, es, desde el punto de vista jurídico, lo que contiene en el plano político, económico, ideológico y cultural, todo lo que se viene. Exacto. Y todo lo que se vino. Exacto. Es decir, tiene, si vos mirás, rendición de cuentas, la LUC, presupuesto, va todo hacia el mismo camino. Pero la LUC tiene una cuestión que nosotros tenemos que analizar fuertemente. ¿En qué contexto lo coloca? En el peor momento de la pandemia, ellos ponen la LUC, ¿no? A veces nos perdemos este debate y yo creo que hay que analizarlo porque no son casualidades. Estábamos hablando en una situación de un Uruguay de un 60% de los trabajadores en el seguro de paro o paros parciales, los centros de estudio y las facultades cerradas, ¿no? Entonces cada uno de nosotros se paraba a las 8 de la noche en nuestras casas a mirar la televisión, la caja boba, para ver cuántos muertos tenía el Uruguay. Y desde esa maceración comunicacional, sí, ¿no?, ideológica, cultural, de todos los días una conferencia de prensa, fueron construyendo un escenario que nosotros creo que nos distrajimos de la verdadera lucha que se estaba dando en otros planos. Entonces nos encontramos con un momento donde evidentemente que ese debate de la LUC generó después discusiones adentro del campo popular, cuántos íbamos, si votamos tanto, si esto, lo otro, cómo recorríamos el camino, si el corto, si el largo, ¿verdad? Pero creo que hay que darle un contexto a esto, sí, claro, ¿no? Para después yo digo ahora, para después repetirlo, por lo que creo yo que tuvimos una victoria política y democrática. Después analizamos lo que pasó el domingo. Pero ¿por qué victoria política y democrática? Porque recorrimos casi 2 años, ¿no?, primero juntando firmas y después generando lo que pasó el domingo 27, en una acumulación, en una construcción nuevamente del bloque social, en una unidad, que eso es para mí la victoria política y democrática, en términos de que obligamos al bloque y a la derecha a salir a discutir estos 135 artículos. Claro, obligamos, y además tener en cuenta que uno de los comunes denominadores que tuvo este proceso fue justamente eso que decías vos, el continuamente distraer y el desviar la opinión pública hacia otros centros. Aparecieron situaciones degrapadoras que valían miles de dólares, no sé, situaciones realmente que eran bastante locas y que sin embargo tenían como un trasfondo muy concreto que era justamente, ¿no? Habla de esto, a lo sumo te tiraré algún huesito para que masques, pero en última instancia no pienses en lo que estoy haciendo. Eso es un poco el común denominador de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Esto. Es una forma que tiene una cuestión comunicacional. El gobierno comunica, y fundamentalmente la calle Pou comunica muy bien, y siempre aparecían elementos distractores en términos de que la batalla central que nosotros teníamos, que evidentemente se daba en el Parlamento, porque la LUC la presentan en el Parlamento, pero ustedes recuerden, compañeros, que a propuesta del Frente Amplio, no de ellos, porque ellos sí se acostumbraron se apuraron a citar a las cámaras empresariales y todo lo demás, pero a propuesta del Frente Amplio nosotros fuimos capaces de armar una lista de más de 100 organizaciones sociales que fueran a plantear las dificultades que tenían los artículos para dentro de cada una de las organizaciones en el plano de una política pública o una política social. Ahora, esas organizaciones tenían media hora
Sí, 10 minutos dijo Waldo Ita. Claro, sí, porque iban, exponían, pero chau, y después se iban. Claro. Y eso es lo que la ciudadanía no entiende todavía o no comprendió, porque la calle comunica bien diciendo, hubo un diálogo, la luz se llevó al Parlamento. No, mentira, no hubo ningún diálogo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que si esa es la forma que vamos a seguir gobernando desde el punto de vista de los avances democráticos en el país, estamos en el horno, porque mañana ganamos nosotros y hacemos una luz de 1000 artículos y modificamos hasta la Carta Orgánica, hasta la Carta de la Constitución. Y ahora que ya está, o sea, con el diario del lunes, ¿a vos qué te parece que el gobierno se jugó demasiado en irse con una luz, como, o sea, encerrar todo su plan de gobierno en una ley sola, que perfectamente se la podría haber volteado porque faltó un punto para voltearse? No quedaba embretado, encorsetado en analizar tantos temas en una ley. Yo creo que vuelvo al análisis primario. Cómo la composición y el carácter de clase del gobierno. Uh-huh. Y si vos ves, hay una definición por el no de las cámaras empresariales, de la Federación Rural, de la Asociación Rural, de la Asociación de Arroceros. Bueno, ese es el poder económico. El poder económico está jugado, ¿por qué? Porque hoy el gobierno, con la luz, con el presupuesto, con las rendiciones de cuentas, lo que está haciendo es apoyar a lo que él dice Maya Oro. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 2 años en el Uruguay y fundamentalmente en la situación más compleja de pandemia? ¿Quiénes ganaron? Ganaron el agronegocio, los exportadores. ¿Cómo puede ser que en el mismo país vos tenés que en el mismo periodo de tiempo aumentan las cuentas por encima de $100.000 y estamos hablando de 6.000, 7.000 millones y 8.000 millones de dólares que se depositaron, ¿tá?, del trabajo uruguayo, del plusvalor del trabajo uruguayo en cuentas nacionales y en cuentas en el exterior de ciudadanos uruguayos? Uh-huh. Quiere decir que alguien ganó. Y por el mismo, en el otro polo de la contradicción, aumentaron 100.000 pobres. Es decir, que queda clarísimo, ¿no? Queda clarísimo que la política que utilizó el gobierno en plena pandemia, cuando ellos se jactan y salen a decir, uh-huh, superamos lo que queríamos ahorrar, estamos hablando de 900 millones de dólares, ¿se lo sacaste a los pobres? Claro. ¿De dónde lo sacaste? Claro. Del salario, de las jubilaciones y de la inversión. Y de la inversión, claro. Pero fundamentalmente cuando vos te parás en el presupuesto de rendición de cuentas, en la educación, en la salud, claro, es decir, en aquellos elementos de las políticas públicas que definen, claro, hacia dónde se vuelca la cosa. Y permitime esto, eso define y determina hacia dónde juega el gobierno. Claro. Ahora, no es un problema porque la gente puede decir, pero estás diciendo que el gobierno lo hace desprofeso. No, es un problema ideológico, es un problema de clase, un problema cultural, político. Claro, porque, o sea, suben los precios, pero no renuncia diríamos, el productor a bajar su ganancia. O sea, siempre es sacarle al trabajador, sacarle al jubilado, sacarle al Estado a través de lo que puedan ser subvenciones, pero yo no renuncio a mi ganancia. O sea, mi ganancia siempre tiene que estar asegurada y cuando no es así, tengo que exprimir para abajo, ¿no? Exacto. Y el gobierno, a través de este tipo de instrumentos, lo hace legal. La variable que utilizó el gobierno para ese ahorro está en el salario y las jubilaciones. Claro. Hay una pérdida salarial en lo público y en lo privado, ¿no? Y fundamentalmente en las jubilaciones. Y el costo de vida a esos mismos sectores de la sociedad le aumentó. Entonces hoy tú vas con el salario que tenés deprimido, ¿no? Porque te rebajó el salario, ¿verdad? Y vas con 100 pesos y ya no comprás lo mismo que comprabas esos días. La leche, cuando ibas vos a 100 pesos, no vale lo que vale hoy. Claro, sí. ¿No? Entonces, ahí vos tenés el elemento de la variable que utilizó el gobierno. Salario, jubilaciones e inversión en las políticas públicas y sociales, ¿verdad? Que fue donde ahorró. Claro. Daniel, te invito a ir a Paysandú porque tenemos, si querés, tenemos en línea a la edila Natalia Martínez, justamente. Buenos días, Natalia, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, por suerte empezamos a hacerte frecuente en el programa y es para nosotros una terrible alegría contar con la opinión de ustedes, además. Bueno, ¿qué reflexión te mereció el resultado del domingo? Máximo cuando es el único departamento del interior, salvo Canelones, en el cual el sí llegó al 50%. Bueno, gracias por la invitación y también es un gusto estar siempre.
La verdad que es una mezcla, ¿no? Qué sensación rara. Obviamente me hubiera encantado poder festejar un sí amplio y en todo el país, pero sí nos deja muy contentos haber podido en Paysandú generar esta instancia que fue una victoria para el departamento, ¿no? Sabemos que no alcanzó, pero tenemos que mirar al lado siempre positivo de la vida y creo que fue un proceso de acumulación bien importante que se hizo desde nuestra ciudad, con mucha militancia, con muchos compañeros en la calle, con mucho compromiso y con mucho respeto, ¿no? Omití decirte, ojalá que estés escuchando desde el comienzo, pero nos acompaña en la mesa también Juan Landaco, Gabriela Gestal y Daniel Marsiglia. Con ellos hemos estado abordando justamente las primeras impresiones de la LUC, quizás desde un punto de vista primero desde la historia de este proceso que justamente no se remite solamente a este domingo. ¿Cómo describirías este proceso de justamente de esta lucha que se dio en Paysandú desde el comienzo? ¿Cómo lo describirías? Ha sido un proceso bien amplio donde tuvimos un arco de alianza con sectores tan amplio que incluyeron sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado, que jugaron un rol bien importante dentro de esta comisión, que era primero la pro referéndum y después la comisión por el sí. También con el Frente Amplio participamos desde nuestros lugares, y la verdad que ha sido un trabajo agotador, pero cansador por el tiempo, ¿no? Por la forma en la que se dio, en medio de una pandemia, con un montón de responsabilidades, con los compañeros militando todos los días. Fue un éxito la firma y no quiero entrar en argumentaciones negativas. Para mí lo que pasó a nivel país también sigue siendo muy positivo, ¿no? Decís esto justamente porque en alguna situación has declarado de que de que sentís como que hay un ataque a los resultados del interior, ¿no? O sea, por no haber llegado a mejores resultados, ¿no? Sí, creo que basta con leer, con estudiar un poco, con mirar los resultados en alguna gráfica que ya andan circulando, con interiorizarse y saber de que, a veces las faltas de respeto al interior, cuando todos sabemos que los recursos no son los mismos en el interior, el centralismo es un monstruo con el que el interior del país lucha continuamente, no es nuevo, se intentó descentralizar bastante en nuestros gobiernos. Hoy está más que claro que a este gobierno no le interesa descentralizar y que además ha jugado una campaña sucia, muy sucia, sobre todo en el interior del país y con los más necesitados, pero que nosotros consideramos que el peor acá es la gente. No se le puede mentir a las personas ni engañar por mucho tiempo. Bien, y justamente entonces, desde esa perspectiva que tú describías al comienzo, de todo ese campo popular ampliado, por decirlo de algún modo, porque hasta inclusive sectores de los partidos tradicionales integraban esta comisión del sí allí en Paysandú. Para ti, ¿cuál es el futuro que queda por delante después de justamente de toda esta acumulación que se dio? Y yo creo que la gente lo que pedía, lo que solicitaba en realidad era el contacto genuino de las fuerzas sociales y políticas, el trabajo en el territorio, que es un trabajo bien importante, que además me siento cómoda y me gusta hacer, y que la gente lo que quiere es eso, la cercanía con quienes tienen un lugar de decisión o definición, o lo que pueden aportar desde un lugar desde la política o desde alguna organización social, y es eso, es el contacto, es el estar, es aportar, escuchar, y que ellos propongan y nosotros acompañar las propuestas de ese barrio, de esa gente, y creo que fue eso lo que hizo que hoy tengamos
victoria rosada en Paysandú. Ujú. Y desde el punto de vista de que ustedes justamente en este proceso electoral que se vivió allí en el 2020, una de las intendencias que perdía el Frente Amplio era la de Paysandú. ¿Cómo crees tú que queda parado el Frente Amplio después de este resultado allí en este departamento? Yo creo que es muy importante lo que acaba de pasar para nuestra fuerza política en el departamento. Creo que la gente hay que escucharla, a la gente hay que acompañarla, pero sobre todo escucharla y dejar que se exprese libremente, ¿no? Digo, a veces los gobernantes subestiman a la gente, que creo que fue lo que pasó en esta elección con el intendente departamental y el oficialismo acá en Paysandú, ¿no? Ellos continuamente hablan de 7.000 votos que sacaron por encima del Frente Amplio, que claramente hoy no los vemos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú dirías de que este resultado es un voto castigo al intendente de Paysandú? Yo creo que es un voto castigo a las políticas del gobierno nacional, que también se reflejan y que son lineamientos en el gobierno departamental. Uh-huh. Creo que es un castigo al gobierno nacional, sí. Los políticos en televisión mienten, la heladera no. Los recortes en políticas sociales, el desempleo en Paysandú está por encima de la media nacional y lo repito siempre. Uh-huh. Estamos pasando una situación crítica en cuanto al empleo y no se avisora a futuro nada prometedor para el pueblo, ¿no? Claro, lo vimos también, por ejemplo, con lo que fue el conflicto allí en Paicueros y también con esta situación del Portland and Cap, ¿verdad? O sea, que son dos importantes fuentes que han sido amenazadas en este proceso también. Sí, y que ahora con la ley de urgente consideración en vigencia, el tema de ANCAP se agudiza y complejiza la situación, ¿no? Nosotros hemos estado acompañando a los trabajadores desde el principio. Yo vengo del movimiento sindical, uh-huh. Tengo una conexión fuerte con lo que son los sindicatos del departamento, y los compañeros están viviendo horas que son muy angustiantes, ¿no? La privatización de ANCAP generaría en el departamento serios problemas a las fuentes laborales que están amenazadas. Claro, claro. Bueno, ¿ustedes, compañeros, quieren preguntarle algo a la compañera? Bueno, los compañeros. No. Bien. Bueno, Nati, la idea era básicamente tomar la situación de que, bueno, de recuperar, mejor dicho, de que Paysandú fue uno de los departamentos donde mejor votó el sí y obviamente traerlo acá al programa como un factor importante del análisis, pero también saludarlos y como siempre, invitarlos a seguir participando del programa en alguna otra ocasión. Así que de momento te despedimos por acá, pero ni bien podamos retomamos el contacto, ¿te parece? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno. Agradecer primero que nada a la gente de Paysandú, al pueblo que acompañó, a las organizaciones sociales y civiles que también acompañan siempre lo que son las luchas por justicia, por equidad. Buenísimo, entonces. Y esta fue una más. Le mandamos un saludo fuerte en tu nombre a Diego Medina, que siempre está a la orden para hacer contactos y bueno, y justamente atraer la realidad de ahí del departamento. Y bueno, seguramente estemos en algún momento abordando con un programa especial la cuestión de ANCAP, porque eso trae mucho ahí, por lo menos en Paysandú y La Valleja, y te estaremos requiriendo capaz nuevamente. Sí, cómo no, a las bueno, órdenes. Muchas un abrazo, saludos Nati, chao. Chao. Bien, así pasaba entonces la dila del departamento de Paysandú por el Frente Amplio, lista 1001, Natalia Martínez, quien abordaba hacía algunos comentarios acerca de sus primeras impresiones de este análisis de cara al día después de la LUC, pero estamos con Daniel Marsiglia. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con él. Pesaba la ciudad. Bien, seguimos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior. Claro, es imposible que entre bloques y acá, entre tanda y tanda, los invitados y los panelistas no discutamos. No quieran seguir hablando, ¿no? Y es donde también se dan muchas caracterizaciones. Pero hoy lo tenemos a Daniel Marsiglia y justamente es lo que vamos a aprovechar a nuestro invitado.
Y bueno, Perdón, Federico, sí. ¿qué te parece si antes de que siga Daniel, las redes. no Es cierto. damos nuestras redes Exacto, sí, y tenés los razón. corresponsales? Si no, si no le sacamos el trabajo al Andaco de leer nuestras redes. Bueno, yo leo las redes y vos los corresponsales, Juan. Las redes sociales son en Facebook, @Voces del Interior, en Instagram, Voces del Interior Uy, y nuestro WhatsApp 099 41 1001. Y no es casualidad, pero arrancamos con Diego Miranda de Paysandú, que recién Diego Medina. Diego Medina, sí. Ahí se me entreveró. Se entreveró con William. Con William. Pensando en William, la verdad. ¿Y qué sigue? Diego Medina de Paysandú, William Miranda de Río Negro, Paula López de Canelones, el Chumbo Néstor Chávez, que ya está recuperado y no está haciendo trampa porque está saliendo por un medio local. Igual le mandamos un gran abrazo. Igual nos mandamos un saludo. Sí, un gran abrazo y saludo al Chumbo. Magel Altier de Rocha, Carla González de La Valleja, María Noel de Salto, también que en esta semana estuvo agitada, Silvia Ruggeri de Maldonado, Leano Benzornat de Colonia y Federico Lima, operador. Le mandamos un abrazo fraterno. Al Fede, que siempre está ahí. Que siempre está con nosotros, nos apoya, siempre ahí al firme. Repita el teléfono, Gaby, si quiere, para ¿Cómo no? si quieren hacernos llegar alguna consulta a los invitados. Sí, se pueden comunicar con nuestro teléfono vía WhatsApp al 099 41 1001. Muy bien. Bueno, y entonces así vamos a seguir con nuestro invitado, Daniel Marsiglia. Y bueno, no sé si vos venías haciendo un análisis histórico, como quien dice, de los primeros momentos, o sea, inclusive de la derrota del FAN Octubre, después estuviste pasando por los primeros momentos de este gobierno. Capaz que conviene, siguiendo ese análisis que vos seguís, retomarlo desde el punto de vista de lo que fue la juntada de firma y todo lo que posibilitó eso, ¿no? Exacto. Me pareció muy importante los planteos que hizo la compañera de Paysandú. Uh-huh. En dos aspectos, ¿no? Uno es cómo éramos capaces en esas situaciones de pandemia, en esa cuestión que nos había dejado desde el punto de vista de los humores y del estado de ánimo de las organizaciones, fundamentalmente de nuestro Frente Amplio, lo que pasó en el 2019, recomponer todo el tema del tejido social, la unidad, la construcción del bloque social y político, y la peripecia de incorporar, y la inteligencia de incorporar otros actores a la batalla. Y por eso yo quiero saludar el trabajo de Paysandú, porque estaba el edil Blanco, el edil Colorado, que jugó un papel muy importante, le mandamos un abrazo muy enorme. Había gente de la iglesia valdense también, es decir, se abrió una posibilidad en Paysandú, la verdad que muy buena de la comisión, trabajaron todos juntos. Esto es un valor en sí mismo, poder reconstruir esos espacios, y lo voy a poner ahora porque me parece que es para después hablarlo en algún momento, la perspectiva. Yo creo que no hay que desarmar ninguna comisión, esto es una opinión, hay que tratar de ir a cada uno de los lugares, territorios, como hizo Paysandú, pero hacerlo en cada uno de los barrios, donde se construyó una mínima comisión que atendiera los aspectos centrales, porque las comisiones también se construyeron desde la necesidad de nuestro pueblo, que fue las ollas populares y la solidaridad, ¿no? Entonces, también tenemos que ir a ese lugar. ¿Para qué? Para que surja desde ahí los balances concretos, los análisis que surgen de ese lugar, si no queda como que nosotros hacemos los balances desde el punto de vista global, general, que son correctos, pero vayamos a esos lugares a buscar la voz, ¿da?, de los que dieron las batallas, no solamente la recolección de firmas, pero en qué marco. Y bueno, la idea en un marco de las necesidades de nuestro pueblo, de miles y miles comiendo de ollas populares, de merenderos, de las expresiones más increíbles de solidaridad. Uh-huh. Esto me hace recordar, y lo quiero colocar, porque me parece que es ese tejido social que nosotros tenemos que ir a recomponer fuertemente. La dictadura la volteamos de diferente manera, pero una de ellas fue capaz de haber logrado construir un tejido social donde involucramos en aquel momento hasta los centros ecuménicos, las iglesias. Sí. Yo recuerdo, íbamos a hacer los paquetes para las presas y los presos que estaban en los penales,
fuimos construyendo una cuestión social tan importante que después no supimos seguir generando esas condiciones para mantener eso que había sido tan fuerte. Porque yo creo que en términos de derrota, victoria y todo eso, yo no me quiero enroscar y nunca tuve miedo de llamarle a las cosas por su nombre. Pero la peor derrota en el plano democrático, político, cultural e ideológico que tuvo este país fue la dictadura. Porque ahí tuvimos muertos, presos, desaparecidos, violaciones. Entonces, después son batallas políticas que vos das, o la del voto verde, ¿no? Pero después son batallas políticas que vos das y pesa mucho ahí como cuál es el campo que vas a ir a dar esa batalla, qué tenés enfrente, cuáles son los objetivos políticos, qué acumulación de fuerza lograste, cuáles son el bloque social y político que pudiste armar. Entonces, el 27 perdimos, no logramos el objetivo, eso está claro, ¿no? Sí, Daniel, vos hablabas de justamente como tema crucial el golpe de Estado, la dictadura. También hoy nos está gobernando el Partido Nacional, una coalición, pero con fuerte arraigo herrerista. Por eso yo me paré... Porque tiene que ver con el papel que jugó el herrerismo en la dictadura. Por eso yo me paré en términos de que tenemos que tener una mirada para analizar claramente cuál es el bloque hoy en el gobierno y en el poder, ¿no? Porque son los mismos, la Asociación Rural, la Federación Rural, la Cámara de Industria, que apoyaron. En su momento. O por omisión o por decisión, pero apoyaron en su momento ese proceso dictatorial, porque yo recuerdo esto, y hay que, cuando traigan un economista que lo coloque mejor que yo. La dictadura fue, ¿no?, la represión salvaje, la desaparición, la muerte de los presos, pero ¿por qué también? Por un objetivo económico. Claro, se trasladaron, se transfirieron desde los bolsillos de los trabajadores y los jubilados y de nuestro pueblo más de 4.000 millones de dólares a las arcas de este poder. Asociación Rural, Federación Rural, las cámaras industriales. Mi finada abuela decía, cualquier similitud alcoyana. No quiero comparar, ¿no?, porque sería metafísico comparar momentos históricos diferentes. Pero, casualidad, hoy es la misma barra que está con el herrerismo, ¿no?, pero con un componente que a mí me preocupa. En el herrerismo, en la calle Herrera, ustedes recuerden, coroneles que hoy están conformando Cabildo Abierto, eran coroneles en la época de la calle Herrera. Y ahí aparece todo el tema de Berríos, aparece un conjunto de cuestiones, Chile, ¿no? Es para otro programa capaz. Pero lo que no podemos tener los uruguayos y la ciudadanía es perder la memoria. Porque esos coroneles que funcionaron con la calle Herrera, y pasó todo lo que pasó, ¿no?, son hoy los que conforman Cabildo Abierto, son los principales que conforman Cabildo Abierto desde el punto de vista de la organización de ese conglomerado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo podría pensar que no hay cuestiones que no tienen relación, que no son casualidades, sino que son causalidades. Sí, Cabildo Abierto, ¿es una pata del herrerismo o de parte del herrerismo que jugó con algunos componentes para pelearle en el campo del territorio con un discurso populista, ¿no?, Sí. a la izquierda, pero a su vez pelearle el voto más duro, más de derecha al Partido Colorado? Son dos componentes que nosotros tenemos que analizar, porque vos fíjate esto, nosotros dimos la batalla. Si uno va a la historia del Uruguay, lo que antes nosotros lo llamábamos los cantegriles, que hoy le dicen asentamiento, era un factor donde el pachequismo jugaba muy fuerte. Claro. Cuando llega el Frente Amplio, nosotros damos una batalla impresionante, desde el punto de vista cultural, político, pero de políticas públicas, de políticas sociales, y dimos esa batalla. ¿Hacia dónde nos va a disputar el voto Manini? ¿Hacia allí. dónde fue? Hacia allí. Exacto. ¿Dónde nosotros recuperamos el voto? En noviembre. Nosotros perdimos las mayorías en octubre. Sí, señor.
No, pero recuperamos en noviembre 200.000 votos. ¿Dónde fuimos? Si yo lo miro desde el punto de vista de Montevideo, en la herradura de Montevideo. ¿Dónde está la herradura? Era un poco lo que decía el Juan. No, ¿dónde está? Esos sectores, ¿no? Y esto tiene que ver con, ahí sí, con nuestra autocrítica y lo que nosotros tenemos que hacer en la perspectiva, son sectores que no tienen un grado de conciencia a partir de un plan de emergencia que le dimos. Porque cuando llegamos al gobierno nosotros, en el 2004-2005, había 4 generaciones viviendo en esas condiciones. Sí, sí. Quiere decir que no es fácilmente, lo dice bien claro Frei Beto, en Brasil. Fuimos capaces de sacar 30 millones de brasileños de la pobreza, ¿no? Pero dice Frei Beto, pero no generamos conciencia, no generamos ciudadanos. Claro. Entonces, este es un tema que para nosotros, en el tamaño nuestro, en nuestro país, es un problema. Y esa disputa en esos territorios, como decía Juan, que se sigue dando, y hoy lo podemos ver, pero fundamentalmente creo que el 27 de marzo la elección marcó claramente, ¿no? Es decir, toda la costa de Montevideo votó no, claro. Votó no, y vemos los porcentajes altísimos que se dan en la zona periférica, los trabajadores, ¿no? Donde viven los sectores más empobrecidos. Quiere decir que hay algunos sectores todavía que están en la pobreza o en la indigencia que no tienen claro un conjunto de cuestiones y a muchas veces genera el elemento del miedo, ¿no? Y ahí jugó fuertemente el tema de la seguridad. La seguridad, sí, sí. Ellos lo manejaron muy hábilmente, el tema de seguridad. Vos fíjate que pasa el 27 de marzo y la calle de Pau te anuncia un aumento de combustible y por otro lado el ministro Heber te anuncia que tiene la percepción de un aumento de homicidio. Me está jodiendo. Esto lo venía diciendo el Frente Amplio desde hace mucho tiempo. Estaban los números que decían y ellos lo ocultaban. Y salieron a pegarle a uno de los tipos, ¿tá?, con una intachable carrera de 38 años como la Llera, por la carta que hizo cuando sale fundamentando que vota el sí. ¿Y por qué vota el sí? Y él mismo coloca ahí de que el problema de la seguridad no se resuelve a través de una LUC. Sí, es un tema mucho más global. Claro, a mí me interesaría ahora, vamos a ir a Salto en breve nada más, porque ya tenemos el contacto, pero me gustaría retomar el tema este que estás planteando desde el punto de vista también de que las batallas son culturales, ¿no? No solamente es ponerle el peso en el bolsillo al trabajador, sino también, no te digo enseñarle como le dice la iglesia a pescar como cosas, no, sino, pero que sí sepa que esto se lo ganó él con lucha, ¿no? Ese fue un debate muy interesante cuando asumimos el gobierno, ¿no? Un debate hacia adentro de la izquierda, ¿no? Si había que enseñar a pescar o darle pescado. Exacto. Y yo muchas veces contestaba con una cuestión muy sencilla que era la de Silvio Rodríguez, ¿no? Desde una cama bien caliente y un plato de comida caliente, todo el mundo habla de revolución. Ahora, el tipo que no tiene dónde dormir y dónde comer, no me instales el debate ese filosófico de que si tengo que enseñarle a pescar o darle pescado. Pero bueno, es un debate muy interesante adentro de la izquierda, porque yo recuerdo una cuestión que la cuento ahora como anécdota, ¿no? Estábamos en el Hotel Presidente, ahí cuando 18 de julio que funcionaba el MIDES y el comando del gobierno y todo lo más, y una propuesta de Tabaré, bueno, que hace, Marena dijo, bueno, podemos tratar de todos los gurises que están en calle, todo lo demás, darle una forma de contención acá, hacer no sabes, llovían, y cosas, Marina, yo que soy fundador de Frente Amplio, pero ¿te parece traer a los niños, a los pobres acá, 18? No, claro, a los pobres hay que meterlos de Pando para allá. Vean, claro, de Santa Lucía para allá, que no se vean. Este es un debate cultural con la sociedad, pero con la izquierda, con nuestra izquierda, con nuestra izquierda. Están en disputa también los conceptos que explican la realidad o la que construimos esta realidad, ¿no? O sea, pero yo no sé si ahora vamos al corte, pero yo dejaría también, que no la quería dejar pasar, porque vos decías también el tema del bloque que se armó con Manini Ríos, ¿tá? Todo ese, el herrerismo, toda esa historia, pero también creo que nosotros, como nuestro gobierno, también tuvo una responsabilidad también de no tener una acción concreta
con el tema Manini Ríos. Digo, no es para que me contestes ni nada por el estilo, pero sí marcar que también el gobierno Frente Amplista, quien fue ministro en ese momento, también tiene su responsabilidad, el gobierno y el ministro, de haber no tomado acciones en el momento que debe haber tomado cuando Manini Ríos pasó lo que pasó, él siendo general del ejército. Yo no me voy a esquivar el bulto y quiero contestar esto, porque el problema no es Manini. No, voy a esto. El problema es mucho más complejo. En cada uno de los congresos del Frente Amplio teníamos dos problemas. No nos poníamos de acuerdo en educación y no nos poníamos de acuerdo en defensa. Y ahí, lo que hacíamos en los congresos, poníamos una frase. Esa frase, que no resolvía nada, ¿no? Después nos servía a cualquiera para resolver el tema. Y el tema de la defensa, porque también acá nosotros tenemos que no es consigna, es nuestra vida, es nuestra piel, es nuestro sentimiento, ¿no? Es nuestra historia y nuestra perspectiva. Verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado. Ahora, esto, que para nosotros es vida, no excluye que abramos un debate sobre el tema del papel de las Fuerzas Armadas en los estados y en los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podrán ser jamás el brazo armado de la oligarquía. Ahora, ¿qué está pasando? Sí. ¿No? ¿Qué hicieron ellos con el susto? ¿Cuál fue el mensaje que dio la calle Pou inmediatamente en la conferencia? ¿A ustedes les parece que se ponga a hablar de los policías como que esto es un partido de fútbol? ¿Quién se queda con la camiseta? Sí. Ahora, ese mensaje, compañeras y compañeros, tiene que ver con que hay 27.000 efectivos policiales de las Fuerzas Armadas, 33.000 policías. ¿Qué significa eso en términos para nosotros, como partido y como izquierda, pensar los factores de poder? ¿Qué significa? Que le está hablando a una parte muy importante del poder del Estado, el factor militar y policial, como aparato represivo del Estado. Y esto no hay que asustarse. Entonces ¿cuál va a ser mi política hacia las Fuerzas Armadas? Arismendi siempre decía una frase que para mí sintetiza esto, me dan ganas de seguir hablando de esto, ¿no? La lucha de clase no termina en la puerta de los cuarteles. Totalmente. Porque los que entran a los cuarteles son parte también de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, que viven en condiciones re jodidas. Y vos tenés gente que, me acuerdo, que eran, podían ser partícipes de los planes de emergencia en las condiciones que vivían los soldados en el interior del país, ¿no? Y sin embargo la gente esa se proponía ir a un Congo, un Haití, para poder hacer $6.000, $7.000 y comprarse un rancho. En un jeep manejado por un soldado me decía, mire Marsilia, acá me estoy construyendo mi rancho. Y al lado había una mujer que me decía, no preciso nada porque gracias a Dios mi esposo recicla más, pudimos comprar la puerta del rancho y si quiere entrar entre. La puerta del rancho era una puerta de heladera, compañero. Estábamos en Rocha. Y adentro los niños comían en una lata de esas que uno abre de lata de atún y no sabíamos lo que había adentro. Pero la señora decía, gracias a Dios, mi esposo hoy puede reciclar más. Esa batalla cultural no la resolvemos en un día. No. Bien, si me permiten, compañeros, tengo a Gustavo Chirif, secretario general de la Intendencia de Salto. ¿Cómo estás? ¿Estás por allí, Gustavo? Sí, muy buenos días, estoy por acá. Buenos días, ¿cómo te va? Te habla Federico Vera, está en la mesa también Juan Landaco, Gabriela Gestal y también Daniel Marsiglia. Y bueno, y un poco lo que nos estamos realizando en este programa es un breve análisis a cuenta de otro que hará algún organismo especializado el sábado en materia de análisis, pero sí queríamos contar con la opinión de justamente de Salto, porque bueno, es justamente uno de los departamentos frente amplistas en donde allí no alcanzó el resultado del sí, y queríamos saber a ti qué te parece esta opinión. Bien, bueno, un saludo a todos los compañeros en el piso. Sí, es verdad, el objetivo que nosotros nos habíamos planteado, Salto, coordinadora, no se alcanzó. Hay que tener en cuenta algunos factores que
que hay que analizarlo en este contexto. Primero que nada, en Salto nosotros somos gobierno, que uno mira, Frente Amplio, porque acá no hubo coalición en el 2020. Es decir, que fueron separados los partidos tradicionales, fueron separados a pelear la intendencia al Frente Amplio. Yo creo que lo del domingo acá fue un ensayo de una coalición pensando en el 2025. Un ensayo en donde se dieron algunas circunstancias en las cuales el que empujó acá el carro todo fue el Partido Nacional. El Partido Colorado jugó muy livianito. Esto también es un análisis que estamos haciendo internamente nosotros, porque en la próxima sesión del 2025 ya no estamos dando opciones desde el punto de vista de perspectiva hacia el gobierno, hacia lo que es la sociedad uruguaya. Sino ahí se juegan para los partidos tradicionales puestos, lugares, y ahí es otro partido. Entonces digo, para nosotros el análisis más profundo que tenemos que hacer es por qué nos llevó a ganar acá el sí. Nosotros vimos un despliegue enorme del Partido Nacional, porque también se estaban jugando acá la permanencia en algunos casos de determinadas personas que hoy están en algunos lugares, como el caso de la Comisión Técnica Mixta de Sector. Ahí el presidente Carlos Patricio, uno de los que disputó la intendencia con nosotros en 2020, pero también ahí dentro de CTM entró hoja de gente, todo prácticamente blanco, unos colorados, pero muchísimo. Entonces digo, también el gobierno necesitaba una señal de Salto del compromiso de esta gente, y ahí los apretó, y vimos como último momento, como fue viernes, sábado y domingo, como hubo un despliegue enorme. Y no solamente el despliegue, porque la militancia ahí, gente paga. Lamentablemente no estábamos en algunos barrios, en las últimas barriadas que estamos haciendo, estábamos, por ejemplo, en donde había gurises volanteando, entregando peleta del norte, y bueno, nos estaban chapando, están pagos, contrariamente a lo nuestro, que iban a conciencia, un montón de sacrificios. Entonces digo, ese aparato que puso la derecha acá en Salto, estaba intentado también por la estructura del Estado, y CTM Saldora, nos avasalló, sinceramente. Fue para nosotros realmente muy importante de que la diferencia fuera solamente 2.846 votos. Sí, y datos también que tienen como un correlato muy fuerte con lo que pasó en noviembre, ¿verdad? De 2019. A la luz de este análisis comparativo que tú elaboraste, la coalición tuvo 53% en noviembre, el Frente Amplio tuvo 47%, y en este caso la coalición tiene 52% y el Frente Amplio aumenta un punto a 48%. Esto en el marco de ese escenario competitivo de la coalición que viene, porque según lo que tú dices, por el gobierno departamental en el 2025. Sí, claro. Ellos están trabajando en ese sentido, están trabajando en formar la coalición, que no es fácil acá porque realmente algunas personalidades tienen un ego muy fuerte. Claro. No es fácil. Fue lo que pasó en septiembre de 2020, en base a eso. Pero lo que nosotros vemos es que hay una perspectiva acá de trabajo, sobre todo de haber conformado militancia muy fuerte, que nos da determinada, vamos a decir, esperanza de que disputarle la intendencia 25 a la coalición es posible. Claro. Es posible. Claro. Bien, la verdad que este contacto que estamos teniendo contigo lo vamos a tomar a cuenta de otro más largo, porque obviamente que hay mucha cosa para hablar de Salto. Si te parece, en otra oportunidad retomamos el contacto. En esta oportunidad solamente era situar el departamento de Salto como un factor importante en la mesa, pero no profundizar demasiado. Si te parece, entonces quedamos para otro momento y seguir conversando de la situación del departamento, Gustavo.
Federico, de mi parte, a las órdenes. Bueno, un saludo fraterno a los compañeros aquí. Bueno, cuando se comuniquen, estaremos ahí. Dale, buenísimo. Entonces, Gustavo, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Bien, allí pasaba entonces Gustavo Chirif, secretario de la Intendencia de Salto, quien aportaba también desde su lugar entonces a este análisis que venimos llevando. Vamos a hacer un stop en el análisis y vamos a pasar a otra cosa que tiene que ver con Rocha, y es porque se está realizando la zafra del Camarón, una zafra que tiene más o menos el epicentro en verano y va hasta marzo. Y bueno, y justamente allí nuestra corresponsal en Rocha, Magela Altier, nos elaboró este informe. Se fue volviendo ducho. Compartimos ahora con ustedes un informe sobre una actividad muy importante para nuestro departamento y sobre todo para la zona de la costa atlántica, de la zona de Barra de Balizas y sus alrededores. Es la denominada zafra del Camarón. Todos los años, en verano, transcurre en esta zona del país esta actividad que generalmente va de enero a marzo, a veces, excepcionalmente, se prolonga hasta mayo, en la laguna de Rocha, laguna de Castillos y arroyo Balizas. Es uno de los momentos más esperados por los pescadores artesanales, no solo de la zona y el departamento, sino de otros lugares del país y de Brasil. Se pesca usando faroles o lámparas LED que atraen y encandilan las presas que caen en las trampas y redes instaladas cuando se dan determinadas condiciones: que el camarón llegue a desovar a la orilla en una creciente del mar, que la laguna tenga sus aguas bajas y que esté abierta la boca de la laguna. Es además una fiesta de la que participa muchísima gente y un espectáculo para quienes pueden mirar desde más lejos. La laguna de noche, iluminada por cientos de luces que titilan como una ciudad sobre un gran espejo de agua. Es casi el único lugar del país donde se realiza esta actividad, cuyo producto es muy valorado por restaurantes y particulares de todo el país. Genera además ingresos complementarios a un gran número de familias que viven de la pesca artesanal y de otras actividades vinculadas al mar. Estuvimos dialogando con Rubén Veiga, que pesca desde los 12 años en la zona, se crió en Balizas, pero hoy vive en Castillos y tiene un rancho en el puente del arroyo de Balizas. Si bien no puede dar cifras exactas, calcula de 50 a 60 lanchas y cerca de 200 personas que este año han estado participando. Una de las desventajas es la falta de organización colectiva de los pescadores. Cada cual se organiza como puede, nos dice Veiga. Facilita poder tener un freezer o una cámara que les permita conservar el producto, no tener que vender enseguida y así obtener mejor precio. Lo mismo con el valor agregado de venderlo pelado o convertido en pulpa de camarón, que además le da trabajo a gente del lugar. Hay una exigencia de tamaño para poder pescar, no menos de 10 centímetros y 10 gramos de peso. Un kilogramo tiene aproximadamente 100 piezas que siempre, en el mejor de los casos, se vende en la orilla entre 80 y 200 pesos y que duplica y triplica su valor a medida que se aleja del agua. Un ejemplo puede ser el kilo de pulpa de camarón cuesta 400 pesos, pero puede alcanzar los 800 y más en un supermercado de Montevideo. Habría muchísimo más para decir, pero este breve informe puede servir para motivar la visita a nuestro departamento y conversar directamente con los protagonistas que viven esta época del año con expectativa de buenas cosechas para ayudar en el invierno que siempre trae dificultades y escasez de trabajo. Y para ilustrar la nota compartimos la canción del camaronero del cantautor lascanense que reside en Castillos, Nelson Pindingo Pereira, y además una receta, mousse de camarones, que encontramos en un libro sobre gastronomía de las costas de Rocha de Juan Antonio Varese, que incluye una sección denominada Las recetas del Balizas. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. La trampa de la laguna cerró su boca de arena, llora el Balizas su pena, en lo arrastrar de la luna, al mar su plata serena.
y en sus bordes arenosos arde un mundo de faroles, como noctámbulos soles que palpitan temblorosos, desdibujando arreboles, y en tu instinto peregrino, camarón, tú ya no puedes escapar a tu destino, marca el desove tu sino en un calvario de redes, canción del camaronero que lucha con tanto afán, vaivén de redes que van transmutando los luceros en tibios trozos de pan, mate, faroles, botellas, bote, parrilla y fogón, y a veces una reunión con contrapunto de estrellas brillando en el corazón. CX40 Radio Fénix 1330 AM Montevideo, Uruguay. El Quijote de los tiempos. Los pájaros saben el mundo. Música, es imposible separar literatura, sus componentes por separado. Y algo más. La canción esperó bajo la lluvia. Colón Badiasco, de un poema de Nadia. Un importante exponente de la canción montevideana, Mauricio Ubal. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Los pájaros saben. Hoy tenemos el lujo de que nos visite Raúl Gallarino. Acá en Radio Fénix, 1330 AM. La película documental que se estrenó ya para Los pájaros saben mundo. Francamente, el programa para gente que piensa, aquí en las tardes de Fénix, a las 16 horas, Rubén Sánchez con su editorial, columnistas e invitados especiales. Y atención, que los martes se emite desde las 17 horas. Francamente, con Rubén Sánchez, en Fénix, la radio que te acompaña, 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. La radio es compañía y Fénix sabe hacerlo. CX40 Radio Fénix, la radio que te acompaña. Bien, volvemos entonces con el tercer bloque de Voces del Interior. Va pasando rapidísimo el programa, se ve que bueno, me parece que está, los contenidos están haciéndolo muy ameno el programa. Bueno, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Pero bueno, lo que sí podemos decir es que estamos con Daniel Marsilia, estamos conversando desde el primer bloque, haciendo un breve análisis o intentando hacer un análisis a cuenta de alguno más profundo de lo que fue este domingo. Y bueno, y Daniel situaba lo último de su intervención en el bloque pasado, los factores culturales que tienen estos procesos, ¿verdad? Y lo inevitable que se vuelven. A mí me gustaría introducir ahora otra variable que me parece que también es interesante tener, y fue el papel de los jóvenes en esta cuestión del proceso este. Sí, viste que al principio yo decía que la recolección de firmas fue en un contexto muy complicado, ¿no? Porque es como que
un trabajador lo manden para la casa 6 meses y por lo tanto sale del proceso productivo de su fábrica o de su lugar de trabajo. Y cuando hablamos nosotros de la batalla cultural, el trabajo, el trabajar es parte de esa batalla cultural, ¿no? Un trabajador tiene la disciplina y la organización desde la forma de trabajo, desde su relación con el medio de producción. Eso te va generando un nivel de conciencia cultural, ideológico y político, más allá después de lo que votes. Pero digo, en términos de clase, eso te genera una cultura, ¿no? Muy importante, y una disciplina y una organización. El marcar tarjeta todos los días a las 6 de la mañana te va generando una disciplina que, por eso yo digo que el tema de la crisis del 2002 es la tormenta perfecta que venía de la época de la calle Herrera, y nosotros nos olvidamos. La calle Herrera llevó un proceso de desindustrialización y de ruptura del proceso productivo y del tejido social que se construye a partir del proceso productivo, ¿no? Entonces uno termina con la foto del 2002, pero el 2002 hay que mirarlo en todo ese proceso también de la calle Herrera. Creo que vamos a camino en eso con esta barra. Porque una de las cosas que tenemos que ver es, y ahora voy al tema de los jóvenes, que tiene que ver con el tema de que la calle Pou ocupa el lugar de todo el Partido Nacional y de toda la coalición. Es el Napoleón. Entonces, es decir, no hay nada que esté, terminó él de armar su conferencia y nadie más puede debatir y nadie más puede salir. Bien, en ese contexto de que hablábamos de los trabajadores, nos pasa con los jóvenes, ¿no? Que no estaban los centros estudiantiles abiertos, ni las facultades, ni nada. Entonces, ¿dónde se da el proceso de lucha, de batalla de las generaciones? ¿Cómo dimos la batalla del no a la baja y todo lo más cuando ganamos? La dimos también desde los centros de estudiantes. Es decir, ustedes recuerden, compañeros, que nosotros fuimos, los jóvenes salieron a dar la batalla, pues no a la baja, que fue una de las cosas más impresionantes de una generación. Así como en todo momento histórico hubo generaciones como la Liberarse, que se dio con el 60% de apoyo al no a la baja. Y un debate a la interna del Frente Amplio, porque estábamos cerca de las elecciones, que también fue importante y con contradicciones. Hoy se repite ese número. Pero esos jóvenes salieron a recorrer el país y revirtieron esa situación desde los jóvenes. Hoy esa situación en plena pandemia, no tener los centros donde vos... Fue una cosa complicada, desde donde daban la batalla a los jóvenes. Y bueno, y se plegaron a la Comisión por el Sí, pero se plegaron a todos los movimientos, a las comisiones que se fueron creando en los territorios. No con dificultades, pues vuelvo a repetir, no tenías los centros abiertos de educación que era donde podían ellos dar esos debates como se dio en su momento, porque parte de la LUC en los temas de seguridad tiene mucho que ver con lo que la derecha fue derrotada en los dos plebiscitos que perdieron. Exactamente. Sí. Pero lo colocaron ahora, y si lo que perdieron en la cancha lo metieron en la liga. ¿Por qué? Porque vieron que tenían las manitos para levantar, ¿no? Es decir, las batallas que ellos perdieron en el campo de la batalla democrática, política, que dieron esos jóvenes y todo lo demás, lo metieron ahora en una LUC, ¿no? Y no les dolió prenda, y fueron los mismos aspectos que quisieron meter en los dos plebiscitos. Entonces, la participación de los jóvenes en ese contexto es muy importante, y fue muy importante. Yo lo decía, tenés el centro universitario de la regional del norte, ¿no? Es decir, de Salto, ¿no? Del litoral, hay 5.000 estudiantes. Ahora, eso estaba cerrado por la pandemia. Entonces, ¿cómo vos generás las condiciones para que esos jóvenes intervengan? Es más, cuando pasaste a participar del ciclo lectivo, muchas facultades tomaron el camino de lo virtual. Y lo virtual es lo que yo siempre digo cuando uno se para frente a su WhatsApp y se cree que entonces manda 4 palabras, ¿no? Pero no dejás que del otro lado te contesten. Lo virtual es lo mismo. Yo tiro fruta por todos lados, me siento que soy el campeón de la historia, ¿no? Pero nunca hay un diálogo fluido de intercambio de pensamiento, de ideas y todo lo más. Eso no lo permite ni el WhatsApp ni lo virtual. Y Daniel, también en algún momento, y no muy lejano, y quizás también teniendo en cuenta el 2019, en ese escenario que vos describías, aparecía la fuerza política de izquierda, Frente Amplio,
como separada del movimiento popular. ¿Hoy podemos decir que esto se mantiene, esa separación se mantiene, o también como que hubo un cuestionamiento hacia la dirección del Frente Amplio, o por lo menos hacia los dirigentes? O sea, ¿vos crees que hoy hay ese divorcio entre movimiento popular, Frente Amplio, o se está tendiendo a sanar esa relación? Lo primero que quiero plantear es que nosotros, desde octubre a noviembre, la militancia, la batalla política en los territorios nos permitió volver a recuperar 200.000 votos que habíamos perdido y estuvimos ahí de ganar en noviembre. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que quedó demostrado? Que las batallas políticas se dan desde los territorios y con miles y miles de compañeros convencidos dando esa batalla, golpeando puertas. Entonces, acá hay un tema que nosotros tenemos que seguir profundizando, que es cómo entraron las organizaciones, cada una de ellas, a la batalla por la recolección de firmas y cómo salimos cada uno de nosotros, cada una de las organizaciones después del 27 de marzo. Y creo que hay un salto cualitativo. ¿En términos de qué? De empezar a recomponer el bloque social y político nuevamente, y un elemento clave para mí, la unidad. Si nosotros no nos rompemos la cabeza para construir la unidad de las dos herramientas centrales que ha significado a lo largo de esta historia las batallas que se dieron desde ese lugar y cómo nosotros también logramos conquistar el gobierno, que es la unidad de la central de trabajadores, una única central de trabajadores y la unidad de nuestra fuerza política sin exclusiones. Si la derecha nos penetra ahí, nos juega y nos genera ruidos y contradicciones y rupturas en esas dos herramientas, ahí sí nos tenemos que hacer pensar porque estamos perdiendo feo. Yo creo que esta salida del 27 nos posibilita empezar a recuperar y a recomponer ese bloque que, por favor, tiene sus contradicciones, sus matices. No podemos meter todo en la misma bolsa. Hay que pensar los feminismos, hay que pensar la lucha por el cambio climático, hay que pensar otras formas que no son solamente la clase obrera organizada, sino que hay que atender. A mí me preocupa muchísimo la pata fuerte que teníamos desde el Frente Amplio con la academia, con la intelectualidad. Bueno, no estuvo en la campaña, no estuvo en la campaña en términos de... Yo recuerdo los referendos y lo que fue el voto verde, ¿no? La escalinata toda del Palacio Legislativo, lleno de gente del deporte, la cultura, la intelectualidad, la academia. Hoy, compañero, hubo tímidas expresiones, ¿no? Tímidas expresiones, salvo la cultura en grandes aspectos, pero no era todo decir, vamos para ahí, decir, o no estaba claro la batalla que nos estábamos jugando, o también tenemos que poner arriba de la mesa un elemento que no es menor, es el peso del Estado y del gobierno de esta barra, cómo se aplica en las amenazas de que perdés tu trabajo, de que quedás sin nada, de que no te doy un espectáculo, de que no te doy el estadio. A ver, compañero, nos pasó a nosotros. Claro. En plena pandemia nos negaron la cadena para explicar porque estábamos juntando firmas. En plena pandemia nos negaron una prórroga que se estaban muriendo cientos de compatriotas, ¿da? Y no nos dieron la prórroga. Pero en plena pandemia y en plena instalación de este gobierno, le negaron la cadena a madres y familiares desaparecidos, al 1 de mayo a los trabajadores. Es decir, es sistemático. No estamos hablando de nada menor. Y hay una... Fíjense, compañero, vayamos para atrás, ¿cuándo los editoriales del diario El País le preocupó el carnaval? Vos, me están jodiendo. Estuvimos acá con Rocha cuando le prohibieron a... No, pero la prohibición, pero tiene un alma ideológica y cultural de la batalla esta que estamos hablando. El diario El País se encargó desde su editorial a pegarle al carnaval. Sí, es increíble, ¿no? Es decir, ahí está el tema, es algo novedoso esto que tenemos que entender nosotros, porque el diario El País era el que publicaba las caras de nuestras compañeras y compañeros requeridos por la dictadura, era el diario de la dictadura y hoy se encarga de los editoriales sobre el carnaval. Exactamente. Bueno, entonces esto después tiene un aterrizaje en concreto en los compañeros artistas, actores, la cultura, que les niegan espacios, y es como negarle a un trabajador que vaya todos los días a trabajar. Si yo te niego el espacio donde yo puedo, claro, ¿verdad?, reproducir mi vida material, sacar mi salario para llevar a mi hogar, estoy en el horno.
Y sobre todo en un mercado de la cultura que no es fácil, ¿verdad? Pero estamos hablando de 3 millones de habitantes en un paísito así. Claro. Eduardo Larbanoa lo decía acá, las dificultades que tiene un artista de la talla de él de poder editar un disco hoy, por ejemplo. Bueno, pero por eso digo, pero es más, vos ponele que en los 15 años de nuestro gobierno se alentó toda una política cultural y todo lo más. Pero ahora, compañero, ellos van por elementos, fíjense, ellos leyeron Gramsci. Ellos leyeron a Gramsci. ¿No? Y cuando leyeron a Gramsci, van a ir por la educación, por la cultura, por todos aquellos espacios donde vos le das la batalla ideológica, cultural y política. Exactamente. Y esto no es un problema de malos y buenos, es lo que hay que entender. Sí, está en disputa. Exactamente. Una realidad que parece que no se puede cambiar, pero que está siempre en disputa, ¿no? Exactamente, ellos necesitan construir ese discurso, vuelvo a repetir, que le pegan a la Llera, ¿no? Así, tratándole de hacer responsable a un tipo de la seguridad de este país, ¿no? Porque la Llera coloca algunas frases que son muy importantes e interpelan a esta gente, ¿no? Primero dice que la LUC es fruto de que ellos reconocen que si yo aplico una determinada política para defender determinados sectores económicos y políticos de este país, va a haber en el otro lado lucha. Claro. Va a haber movilizaciones, va a haber increciendo las batallas por los salarios, por la reivindicación y por los derechos, y por lo tanto preciso una policía que me reprima. Lo dijo la Llera. ¿Qué quiere? Y la Llera pone en una frase aparte. No lo dicen estas palabras que yo le puse, ¿no? Para que no se le pegue después ni a mí ni a la Llera. Pero, ¿qué dice él? Le habla a la policía que fue formada profesionalmente. Ojo, ¿no? Que te van a usar para esta cuestión. Porque si no, ¿cómo se entiende que yo me paro como el gobierno a defender a la policía y se ha rebajado el salario policial? Sin duda. Claro. Lo estoy tratando, por eso yo dije lo de anterior, ustedes recuerden, ¿no? No seremos jamás el brazo armado de la oligarquía. Ahora, hoy podemos pensar en oligarquía en este país. Lo tiro como forma de poder reflexionar y pensar colectivamente. Nadie tiene la verdad. Sí, claro. Pero lo más importante no son los 150 caracteres que yo meto en un WhatsApp o en un tweet. Es si somos capaces de sentarnos en una mesa desde el punto de vista de construir masa crítica del pensamiento de izquierda, del movimiento popular. Y creo que estamos en mejores condiciones porque la recolección de firmas y lo que pasó el 27, aunque no hayamos alcanzado el objetivo, es poder lograr construir esos espacios nuevamente para refrescar, renovar lo que es el bloque social y político de los cambios. Porque van a venir batallas políticas, sustantivas, hacia adelante. Claro. La reforma de la seguridad social, la reforma de la educación. Sí, todo lo que anunció el presidente la misma noche. Y lo dijo. Sí, sí. Lo bueno de esto, que uno se puede ir caliente a dormir. Sí, pero ¿sabes lo que ¿sabés lo que te espera? Claro. Capaz que dormí 2 horas porque pensás, después te levantaste con el cuco, no con el cookie, con el cuco, que te rondean la cabeza. Daniel, se van a ir agudizando, en este momento se van a ir agudizando la pérdida de los derechos conquistados. Exacto. Entonces, porque ¿qué pasa también? En eso de la libertad responsable, es como Fidodido, hacer la tuya. Exacto. Entonces, como a mí no me llegó, es como los cuentitos, a mí no me llegó, bueno, fue al vecino, fue al otro, pero mañana vienen por mí. Y acá es donde tenemos que nosotros colocar la perspectiva. Claro. Antes de colocar la perspectiva, si me permiten, vamos a colocar otra opinión más sobre la mesa. Querías no dejar pasar un saludo acá que nos están escuchando. Rosa de Rosa Costa exactamente, mandó un mensaje, muy bueno en la mesa, muy bueno en la discusión, y los justamente aportes. Hablando de Rosa Costa, que es del departamento de Rocha, ahora vamos a conocer la opinión del edil de Rocha, Gonzalo Pereira, acerca también de esto que venimos hablando. Muy bien. Crece desde el pie, musiquita. Vecina, vecino. El pasado domingo 27 tuvimos una instancia de referéndum en el Uruguay, que fue posible porque muchas uruguayas y muchos uruguayos, en una lucha titánica, en un esfuerzo monumental, obtuvimos las firmas necesarias, pautadas por la Constitución, incluso bastante más de eso, obtuvimos 800.000 firmas, para convocar a esta instancia de referéndum en la que proponíamos la anulación de 135 de los artículos de la Ley de Urgente Consideración, un poquito más de la 4ª parte de los artículos de dicha ley, por considerar que en esos artículos se lesionaban seriamente los derechos de la mayoría de los uruguayas y los uruguayos y ciertamente se generaba
más temprano que tarde, un deterioro muy significativo para las condiciones de vida de jubilados, trabajadores, pensionistas, de la gran mayoría de los uruguayos. Así pues, se abrió un tiempo de discusión, de intercambio, y nos consta de conocimiento de los contenidos, porque esa ley que como trámite de urgente consideración pasó como flecha por el Parlamento, la población no tenía conocimiento del contenido de la misma, y en particular de estos 135 artículos, no sabía prácticamente nada. Y esta instancia de empezar a recorrer y exponer cuál era su contenido, posibilitó que por lo menos mucha gente se fuera enterando de qué se trataba. Y que escuchara argumentos, que escuchara posiciones. Nosotros fuimos, tanto como pudimos, con los medios con los que contamos, escasos por cierto, a transmitir nuestra posición de por qué había que votar la papeleta rosada del sí y con ello anular los 135 artículos. Otros fueron con su posición y con otros medios y por otras vías a sostener que no había que anularlos y que había que votar que no. Pero de ese juego fue posible que en definitiva el pueblo uruguayo, en un acto de madurez democrática, asumiera la responsabilidad de resolver su destino. Madurar es asumir responsabilidades para las personas y para las sociedades. Y asumir el riesgo de equivocarse, porque obviamente en toda decisión un ser humano y un colectivo humano se puede equivocar. El tiempo dirá, y solamente el tiempo dirá, con los datos concretos que aportan los hechos, si las decisiones son acertadas, son erradas o más o menos, y cómo corregirlas, cómo confirmarlas, cómo aprender a decidir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se llama madurar. Y es preferible a veces arriesgarse al error que mantenerse bajo la tutela de alguien, que la decisión de cosas sumamente importantes la tome otro por uno, y que uno no sepa ni siquiera muy bien ni qué es lo que se está considerando, ni cuál es la decisión que se tomó, ni mucho menos quién la tomó. Nos pareció un acto de maduración democrática muy importante que el pueblo uruguayo, el soberano, en consulta popular directa, fuera el que dijera, bueno, vamos para acá, vamos para allá, sabiendo que, bueno, eso implica un riesgo, como lo implica, insisto, toda decisión humana. En esa decisión, en esta circunstancia, la mayoría de la ciudadanía optó por la opción contraria a la que promovimos, optó por el no. Por lo tanto, estamos aquí para transmitir varios mensajes bien sencillos. El primero es que estamos muy satisfechos y muy orgullosos de haber promovido todo este ciclo de discusión, de maduración democrática. Nosotros estamos para la profundización y el avance de los contenidos democráticos en el Uruguay. Y eso requiere madurar y eso requiere más y mejor democracia. Estamos muy sinceramente satisfechos de haber hecho todo el esfuerzo que hicimos en todo este tiempo. En segundo lugar, obviamente sería una mentira que nadie me la creería si dijera que no nos afectó en nada que la decisión fuera la contraria a la nuestra, fuera el no cuando nosotros promovíamos el sí. Obviamente, al tomar conocimiento de la decisión, uno siente frustración, uno quería otra cosa. Eso es natural, somos seres humanos de carne y hueso. Pero ese sentimiento interno, que es totalmente natural y es innegable, inmediatamente es superado por algo mucho más importante, que es la ratificación de la institucionalidad democrática. El resultado no fue el que nosotros queríamos, ciertamente, y solo el tiempo dirá si fue acertado o si fue un error. Pero hoy claramente queremos expresar que obviamente respetamos y acatamos la decisión del pueblo uruguayo que en las urnas laudó entre el sí y el no por el no. Punto. En tercer lugar, de que aquí estamos y seguiremos estando. Y no estamos ni deprimidos, ni enfadados, ni nada. Estamos como antes del 27, porque nada empezó ni terminó con el 27. La lucha por los derechos de las grandes mayorías populares se construye todos los días y permanentemente. Y en cuarto lugar, y tan importante como todo lo anterior, la democracia más profunda y más avanzada también se construye todos los días. Y aquí estaremos en cada instancia donde esté en juego los derechos de las grandes mayorías populares y la calidad, profundidad y grado de avance de la democracia. Y eso no solo pasa por el reconocimiento y el respeto a la institucionalidad democrática, que por supuesto es imprescindible, sino también al espíritu mismo de la democracia. Cuando por muchos lados se ha sembrado odio, para eso no cuenten con nosotros. Nosotros estaremos aquí como ayer, hoy, mañana y todos los días, sembrando respeto, discusión basada en argumentos, nunca con agravios, nunca con ataque a las personas, con tolerancia y con convivencia pacífica de todos quienes formamos parte de las grandes mayorías populares del Uruguay.
que a veces estaremos de acuerdo y a veces no, pero solo avanzaremos y solo construiremos sobre la base de la tolerancia, la racionalidad, el respeto y la paz. Y vaya si eso es por usted, es por nosotros, es por todas y por todos. Bien, así pasaba entonces la opinión, el análisis, mejor dicho, de Gonzalo Pereira, el edil departamental de Arrocha por el Frente Amplio, lista 1001. Y bueno, ya estaremos tomando entonces sus aportes. Antes de eso, vamos a informarles de otro asunto que está pasando, en este caso en Solís de Mataojo, en La Valleja, porque allí han habido unos movimientos de fondos de unas cuentas que no estarían tan permitidos. Y esto nos cuenta el concejal Fernando La Rosa del Frente Amplio. Hola, soy Fernando La Rosa, concejal por el Frente Amplio en el municipio de Solís de Mataojo. Primero que nada, saludar al programa Voces del Interior y a toda la gente que lo está escuchando. Como es motivo de público conocimiento, en nuestra localidad estamos teniendo un inconveniente con un faltante de dinero en nuestras arcas y la verdad es que nos tiene muy preocupados y expectantes de la situación. Yo un poco voy a relatar los hechos como se han venido sucediendo. El día martes 15 nos informan de que teníamos un tema para tratar de urgencia. Se convocó una reunión para el día miércoles 16 en la cual tomamos conocimiento de que teníamos movimientos de nuestra cuenta los cuales no habían sido aprobados y no estaban conciliados, es decir, no tenían una factura, no había sido mediante un pago a un proveedor, ¿verdad? Y no teníamos un aval para dicho movimiento. Es así que al día siguiente corroboramos que el dinero había salido en forma irregular hacia una cuenta no autorizada y ese mismo día solicitamos una investigación administrativa a la Intendencia. Luego continuamos analizando la situación, una situación nueva, una situación que tiene al municipio y a todos los vecinos de la localidad indignados. No es una situación fácil de manejar, pero la verdad que hemos tratado de llevarlo adelante de la mejor manera. Al constatar que estábamos frente a un hecho de apariencia delictiva, se solicitó en un posterior oficio de la Intendencia una denuncia penal, así como también hicimos una denuncia en la seccional segunda de Solís de Mataojo. Es decir que hoy tenemos dos investigaciones, una la parte administrativa interna en la Intendencia y otra en la justicia. Previamente a esto tuviéramos conocimiento más que nada del tema. Yo como concejal, en mi caso del Frente Amplio y la oposición, venía haciendo un trabajo sobre el 2021 con todos los proyectos y el ingreso al municipio de dinero por literales. Me había comunicado con la alcaldesa en este caso de que estaba haciendo este trabajo y que yo veía en la cuenta que no me gustaba cómo estábamos en la situación económica. Solicité un informe de las contadoras de la Intendencia en el cual detallaran el ingreso a nuestras arcas por literales para hacer cerrar las inversiones y los gastos en 2021. Y al recibir ese informe armé la planilla y no me seguían cerrando. Me comuniqué para volver a tener un encuentro y poder llegar a un fin, digamos, del 2021, porque tuvimos obras que se terminaron de certificar en febrero y principios de marzo, y unos días después y antes de que pudiéramos darle cierre a este informe que quería hacer, nos comunican de contaduría en la Intendencia sobre este tema de estos movimientos sin conciliar y ahí chequeamos y constatamos este faltante de dinero y como ya detallé, bueno, se solicitaron esas dos actuaciones, una en la parte interna de la investigación administrativa y otra en la justicia, que está en este momento en manos de la Fiscalía. Y por ahora esa es la información que puedo manejar, porque uno no puede entorpecer la actuación judicial brindando detalles o cosas similares que pueden generalmente entorpecer una investigación. Ya los elementos a la justicia se le brindaron y estamos deseando de que esto se pueda resolver y poder comunicarnos con la ciudadanía, explicarle bien lo que pasó, porque realmente hay un sentimiento de indignación en nuestra localidad, porque la verdad es que estamos hablando de dineros públicos y no es bueno que nos pase esto, así que vamos a
a esperar que pasen los días y tanto la parte administrativa como la judicial puedan terminar su trabajo y que todo esto quede aclarado. Yo por aquí me voy despidiendo, saludando a toda la gente del programa Voces del Interior y a todos los escuchas, y como siempre mi teléfono está abierto, cualquier oportunidad que me quieran llamar y que puedan charlar sobre este tema u otros temas que se vienen llevando aquí adelante en el municipio, que generalmente es un municipio que se trabaja bien, pero hoy nos toca pasar por este difícil momento, ¿verdad? Bien, entonces allí pasaba la palabra del concejal de Fernando La Rosa del Frente Amplio del municipio de Solís de Mataojo, en el departamento de La Valleja, en donde se está analizando mediante 2 denuncias un desvío de fondos de un particular, de cuentas públicas a un particular. Así que bueno, iremos siguiendo este caso y en la medida en que vayan surgiendo nuevos elementos los iremos informando. Ahora vamos a una pausa y volvemos con ustedes. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. Zona Oeste. Este y todos los viernes, Voces del Oeste. Un encuentro en cada esquina del barrio. Una propuesta con protagonistas del ayer y del hoy. Un aporte social desde el municipio a viernes 18 horas en Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. De lunes a viernes de 19 a 20 horas, Dale que va, Deportes. Debates, polémicas, mucha información y entrevistados en vivo. Conduce Ignacio Oviedo junto a un panel picante. Dale que va. Dale que va. Dale que va, Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Bien, entramos entonces en el último bloque de Voces del Interior y como es costumbre recibimos a nuestra compañera Gabriela y su columna. ¿Quiere que le haga la entradita como siempre? La columna de Gabriela. Bien, bueno, en el día de hoy... La mesa de Mirta Legrand. Parece, ¿no? Si no le ponemos humor a la mañana de la CX 1330 AM, ¿qué sería? Vamos arriba, Gaby. Bueno, vamos arriba. En el día de hoy les quiero traer una muy breve reseña de Mario Benedetti. Ah, mire usted. Mario Benedetti, que nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó, y falleció el 17 de mayo del 2009. Fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista, integrante de la llamada generación del 45, a los que entre otros también pertenecieron Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su obra fue muy prolífica, pero podemos destacar las novelas La Tregua, Gracias por el Fuego, La Borra de Café, entre otros. Sus textos fueron musicalizados por Joan Manuel Serrat, Daniel Biglietti y Nacha Guevara. Recibió muchas distinciones, como la Orden Francisco de Miranda, el Premio Morosoli y el Premio Internacional Menéndez y Pelayo. Pero ¿por qué elegí a Mario Benedetti? Porque yo les quiero dejar la lectura de una de sus obras. Ah, me encantaría, muy bien. Que es un poema emblemático y viene a colación de lo que sucedió el domingo pasado. Ya lo hemos escuchado además de nuestros más caros representantes. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Esto se lo dedico a toda la gran militancia que tuvimos en todo nuestro país, a todos nuestros compañeros y en especial a mis queridos compañeros del Comité Alfredo Zitarrosa de Parque del Plata Las Toscas, militantes de fierro que dieron todo en esta batalla. Pero qué impresionante, Gabriela, cómo recita, la verdad, bailarina, bueno. pero es bailarina como no, es bailarina de folclore, Sí. Ahora recitadora de poesía. ¿Qué otra cosa tienen en esta caja de Pandora que abre todos los jueves? Y bueno, tendremos que buscar adentro a ver qué más encontrar. Pero felicitaciones, muy pero linda para dentro de un ratito les tengo una recetita de cocina también. Ahí está. De la como es de la mousse de camarones. Ahí va. Ahí está. Bueno, vamos a ahora darle la última participación a los informes de los compañeros del interior y vamos a volver a Rocha con el informe de Magela Altier, habitual de todos los jueves, en donde habla básicamente de lo que fue este acto electoral, pero también entrevista a la presidenta de la departamental de Rocha, Flavia Coelho, y que dejó estas impresiones. Muy buenos días, compañeros, compañeras de Voces del Interior. Les está informando Magela Altier desde Rocha. Es otoño, fines de marzo, por estos lares enviamos informe con sentimientos encontrados en una semana que fue muy intensa. Últimos días de la campaña por el sí, un sábado de reflexión activa para la Comisión Departamental y la Comisión Electoral del Frente Amplio, que organizó la llegada en tiempo y forma de materiales e información a todos los delegados y delegadas y a todo el departamento. Un día espléndido acompañó la jornada del domingo y desde muy temprano la población llegó a votar con gran serenidad. El balance al final reconoce que se hizo un esfuerzo muy importante, pero que no alcanzó. Sin dinero para la campaña publicitaria, con los medios de comunicación en su mayoría incondicionales a la propuesta del no, con el intendente y todo su gabinete recorriendo el departamento sin pedir licencia en el trabajo, no hubo mucha chance para la militancia de a pie, social, sindical y política, que fue la gran protagonista. De todas formas, la evaluación es positiva. Queda, al decir de la presidenta departamental del Frente Amplio, Flavia Coelho, una fuerza de pie, con los sueños intactos y las banderas en alto, y satisfecha del logro obtenido, en el que hay solo un punto de diferencia a nivel país a favor del no, alrededor de 20.000 votos, y muchas personas que anularon el voto o votaron en blanco, lo que es también una señal a tener en cuenta. A continuación, la nota con la presidenta del Frente Amplio de Rocha, la doctora Flavia Coelho. Por estas horas hemos estado analizando, evaluando el resultado del 27 de marzo, donde la ciudadanía se pronunció por una opción o por la otra. Las papeletas por el sí y por el no representaban distintas visiones de por dónde debe caminar el país en este tiempo, y realmente sorprende la paridad que hubo, ¿verdad? El estrecho margen entre una opción y la otra, que llega al 1% apenas, son un poco más de 20.000 votos. Creo que el gobierno debe interpretar que realmente esta ley no tiene
el 50+1 de respaldo que seguramente esperaba obtener en esta instancia tan importante y debe tener en cuenta que hay un porcentaje muy importante de la población que no comparte este rumbo que se quiere tomar. Más allá de eso, se anuncian algunas reformas que vienen de la mano de este respaldo tan ajustado que tuvo la ley en su totalidad, porque estos 135 artículos que consideramos era muy importante anularlos por las transformaciones radicales que significan en la vida del país, pero bueno, han obtenido el respaldo constitucionalmente necesario, pero creo que el gobierno debe mirar esta paridad, este resultado ajustado, valorar la legitimidad para seguir avanzando en estas reformas. Y también algo que no podemos dejar de analizar acá es la cantidad de ciudadanos que no se pronunciaron ni por una opción ni por la otra. Algunos claramente definieron anular el voto y otros votaron en blanco. Y si bien el voto en blanco suma para la opción del no, hubo un número muy importante, muy significativo de ciudadanos que no quisieron o no pudieron elegir entre una opción y otra, seguramente porque una ley de urgente consideración no debe aglutinar temas de tan diversa materia como lo hizo en esta oportunidad, donde la enorme mayoría no tenían urgencia ninguna, y es muy engorroso la transmisión de la información para quienes pretendieron informar a la población y también para la población ir a buscar la información y aprender sobre temas de tan diversa materia. Es dificultoso, es engorroso, lleva tiempo y creo que por eso tuvimos un número tan importante de gente que finalmente optó por no definirse. Nosotros en realidad estamos muy conformes por el respaldo que tuvo la opción que nosotros apoyamos junto a referentes de distintos partidos políticos y también de organizaciones sociales y sindicales, además del Frente Amplio, por supuesto. Es una batalla que la libramos juntos, una batalla desigual, sabíamos que iba a ser desigual desde que decidimos comprometernos con ella, porque no teníamos los recursos económicos que sí estuvieron del lado de quienes promovieron la campaña por el no, ¿verdad? Bueno, salieron a jugar no solo con recursos económicos, con los medios de comunicación, por el poderío que realmente se vio desde el punto de vista de la inversión que hubo allí, sino que también con dirigentes de primera línea que no pidieron licencia en sus trabajos y salieron a hacer campaña por el no, y eso lo vimos todos. Nosotros salimos con trabajadores, con trabajadoras, con jubilados, con pensionistas, con estudiantes, con gente de a pie, que entendió que estaba del lado de la opción correcta y salió a defender un proyecto de país, un proyecto de futuro que era el que se creía conveniente. Pusimos en la cancha lo mejor, que fue la militancia, las convicciones, los sueños siguen intactos, nuestra fuerza política sigue de pie, con las banderas prontas. Esto realmente nos ha dado una motivación muy importante y la certeza de que el Frente Amplio tiene mucho para darle al país, tiene mucho para darle a su gente y empieza una etapa en la que vamos a empezar a trabajar fuertemente en la construcción de ese proyecto de país que le vamos a proponer a la ciudadanía en el año 2024. Bien, entonces allí pasaba el informe de Magela Altieri y también la entrevista que le hacía a la presidenta de la departamental del Frente Amplio de Rocha, Flavia Coelho, quien vertía entonces sus impresiones de lo que fue este domingo y este proceso también electoral. Usted tiene una novedad que no es habitual en este programa, que es dar recetas. Inauguramos la sección recetas del interior y la vamos a inaugurar con la receta de la mousse de camarones. Cordón bleu. Menos mal que esto es camarón, no cangrejo rojo. No, pero yo soy de la época del cordón bleu. Sí, bueno, pero mi abuela y mi madre. A ver si se me disciplinan, por favor. Ninguno de nosotros somos de esa época. La receta del camarón, por favor. Esto viene acorde con lo que hablábamos hoy de la zafra del camarón. Sí, señora. Entonces vamos a dar la receta de la mousse de camarones. Los ingredientes son medio kilo de camarones cocidos, sal, pimienta, nuez moscada, 100 gramos de manteca, 3 yemas, un huevo entero,
200 gramos de crema de leche, 2 cucharaditas de morrón rojo, 2 cucharadas de perejil y rodajas de limón. ¿Cómo lo preparamos? Ponemos en un bowl el medio kilo de camarones cocidos, le agregamos la sal, la pimienta, la nuez moscada, los 100 gramos de manteca derretida, las yemas y el huevo. Se le incorpora la crema de leche, el morrón y el perejil bien picadito, colocamos todo en fuentes, lo adornamos con rodajas de limón y lo llevamos a refrigerar. Mire usted, bueno, en Ahora, realidad... Una receta bien para Bien ahora, barata, ¿no? ¿no? Sí, no, digo porque es una receta alternativa al precio de la carne. A ver, esta receta vale decirle que está sacada del recetario de Balizas, o sea, es una cosa que tiene mucha tradición en esa zona, Exacto. de camarón, y como decía el informe de Magel Altier, exacto, cuando más nos alejamos de la costa, más precio adquiere el camarón, pero recuerden de que dijo que estaba a 200 pesos el kilo si lo comprabas ahí, o sea, no es una cosa cara, no es caro, por favor, un kilo de camarones. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a ese tipo de comida. ¿no? Si se va acercando 800 pesos el Montevideo, llegó a decir también, ¿no? Exacto, sí, es verdad. Bien. Bueno, pero yo te decía, Fede, perdona que te corte y no te deje seguir, que menos mal que el camarón y no el cangrejo rojo. ¿Cuál será la próxima receta que podamos traer del interior? ¿Algún plato específico del interior? Podremos hacer la pregunta que si hay algún plato tradicional del interior. Que y si alguien quiere mandar una receta. Y si ya quiere mandar el plato hecho también, ¿no? O sea, porque esta hora ahí va. Ya estamos en hora de degustar. Lo degustamos. Ahí está. Bien. Y bueno, y hemos degustado de la entrevista o esta conversación que hemos tenido con Daniel Marsiglia, que le vamos a dar el cierre ya, por supuesto, porque ya estamos en los últimos minutos del programa. Pero sí, Daniel, creo que es oportuno dos cosas, ¿no? A la luz de los resultados, analizar cómo queda parado esta coalición en el gobierno, y en la segunda instancia las perspectivas, ¿no? Que nos queda como para adelante. Bien, en primer lugar, el tema de, ya lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir por las dudas si hay alguien distraído. Nosotros no logramos el objetivo el 27 de marzo. Entonces, una de las cosas que aprendimos en estos 2 años es, como comisión, pararnos frente a nuestro pueblo, a la ciudadanía, a nuestros militantes, y trasladar la verdad de lo que estaba pasando. Nosotros, en un momento de la campaña de la recolección de firmas, bueno, no teníamos claro cuántas firmas había en un momento o en otro, y ahí hubo un debate, ¿no? Si poníamos igual las firmas que todavía estaban recogiéndose, que teníamos los datos, pero que no las teníamos ahí. Uh-huh. Y fue un debate muy bueno, porque creo que uno tiene que pararse también en un momento, como si es dirección de algo, como fue la junta de firma, y trasladarle a la ciudadanía, a nuestros militantes, a nuestro pueblo, a decir, bueno, mira, con esto es un logro enorme, pero no ganamos. Y nos paramos en una de las conferencias, que ahí fue donde anunciamos, nos faltaban 40.000 firmas, y fue el aluvión esa semana, 15 días, de más de 100.000 firmas que volvieron a entrar. Porque hace al papel de una dirección desde el punto de vista ético y moral, ¿no? No poner números por poner, sino pararse frente a nuestro ser pueblo honesto, ¿no? Y decir la verdad, decir, bueno, esto fue un logro enorme, pero no ganamos, compañeros, no ganamos y no y eso fue un empujón, porque te genera, en el plano de la subjetividad, ese cambio de estado de ánimo, el humor, que si estamos ahí, la gente sale a comerse la cancha, que fue lo que pasó. Entonces, me parece importante. Entonces, reconocer, el 27 de marzo no logramos el objetivo planteado. Y yo no, si ustedes escucharon durante toda la entrevista, yo nunca hablé de la derrota. No logramos el objetivo político planteado, que era lograr el 50%. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, lo mido en términos del proceso y lo mido en términos de una victoria política y democrática, de colocar en debate toda la ciudadanía que definiera qué iba a pasar con estos 135 artículos. Seguimos convencidos que son 135 artículos nefastos, jodidos, malos, que va a tener consecuencias a largo plazo. Y en esas consecuencias que va a tener a largo plazo, en términos concretos de la vida, en concreto de nuestra población, porque a veces nosotros manejamos categorías y los seres humanos no son categorías en abstracto, son bien concretas, y las consecuencias a la luz va a tener
consecuencias directas en la vida concreta de nuestra población, en términos de vivienda, en términos de salud. Voy a aumentar los combustibles. Exacto, pero los combustibles a veces se pierde de vista en determinadas zonas, y si yo no tengo auto, no tengo moto, pero no es el problema. Los combustibles claro, es la cadena de valor que lleva que después cuando vayas a comprar la harina, el aceite, la hierba, todo lo más, vea reflejado eso en el bolsillo. No, pero también sube el gas, que eso sí es un también, exactamente. Es más, vamos a correr el riesgo de que le quiten el subsidio al supergas, porque si ustedes ven, compañeros, en todas las exposiciones que hace la URSEA sobre el tema del precio de importación de combustible, de paridad, hay un elemento que siempre colocan. Y ellos no van a ir por un elemento, que es el 40% del combustible es impuesto. Pero después, ellos mezclan dos cuestiones. El subsidio cruzado del gasoil para el boleto, ¿a quién le pega el boleto? A los trabajadores y a los más pobres. Y el segundo elemento, el subsidio al supergas. ¿A quién le pega? A los más pobres y a los trabajadores. No le van a meter la mano al impuesto, porque de ellos ahí recaudan, ¿no? Para seguir bancando y transfiriendo esos dineros a los maya oro, pero sí van a ir como hicieron con la variable salario y jubilaciones para el ahorro que hicieron durante el peor periodo del sanitario y de la pandemia. Bueno, la preocupación de los exportadores por la baja del dólar, ¿no? Bueno, ahí tenés, salen a gritar rápidamente, ¿no? El problema que tiene acá el gobierno es una tensión. ¿Cuál es la tensión? Que la baja del dólar lo que está generando que de alguna manera, ¿no?, se empiece a bajar la inflación, porque hay muchos productos que importa el Uruguay que evidentemente con ese... Pero a su vez le genera la atención de los sectores del poder económico que lo apoyaron, porque yo no quiero decir acá quién bancó la campaña del no, ¿no? Porque la campaña del no tiene dos aspectos. Una, que la hicieron desde todo el poder comunicacional y de gobierno, todo el poder, porque los ministros salían... Y yo no podía salir con un spot del sí a contestarle a un ministro porque no tenía la plata para salir todos los días. Y después la campaña que hicieron desde el no. No voy a hablar, espero que Catornatey y la entrega de 60 años no tenga nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno. Pero de todas formas, lo que yo digo es, el 27 de marzo marcó también un punto importante de inflexión del campo popular. Lo decía al principio, cómo entramos a esta batalla a todos los sectores y cómo salimos. Y desde el punto de vista cualitativo hay una perspectiva muy importante de poder seguir recomponiendo el bloque social y político de los cambios. Vuelvo a insistir que tenemos que hacer los balances y el análisis desde las propias comisiones territoriales, que cada uno surja, no liquidar eso, que eso siga siendo un germen de trabajo desde la construcción de poder popular desde abajo. Tenemos que ir en un escenario de que si yo le planteaba a la ciudadanía que estos 135 artículos eran nefastos, ¿verdad? Bueno, yo también le decía a la ciudadanía que quería colocarme, ¿tá?, para defender cuál era el mejor camino en los términos de que la seguridad, la educación, la salud, bueno, vamos a construir las respuestas. Construyamos las respuestas de esos lugares, de los territorios, que se empiecen a generar condiciones desde el punto de vista de elaborar propuestas concretas a resoluciones y que eso tenga una relación dialéctica con la bancada nuestra del Frente Amplio en el Parlamento para que se transforme en leyes que van a tener la espalda y el sustento de todo ese pueblo organizado que va a pelear por esas mismas cuestiones. Hay una perspectiva hermosa. El PCNT no está planteando un Congreso de Pueblo. Yo no me quiero enredar con los nombres. Será Congreso de Pueblo, será Encuentro Nacional por Soluciones, será lo que sea. Pero lo que sí creo que tengo claro es que nosotros tenemos que seguir construyendo desde ese lugar, así como hicimos la respuesta para construir. Hay un elemento que el otro día me preguntaba un medio y yo le decía, la crisis del 2002 tuvo varias cuestiones, pero una de las cuestiones clave que posibilitó que después el Frente Amplio ganara, que fuimos capaces de construir un bloque social y político heterogéneo, contradictorio, con matices, pero que en su esencia y en su síntesis construyó un programa de soluciones. Ese fue el momento más fuerte del bloque social y político. ¿Será que tenemos que reeditar ese encuentro progresista nuevamente? Yo no quiero atarme a ningún nombre, ni nombres ni formas, porque las formas se van resolviendo en la dialéctica propia de la construcción de los contenidos, ¿no? Y de la incorporación.
Yo no quiero perder, por eso yo decía lo de Paysandú, no quiero perder. Por eso mismo te decía, a los curas, a la iglesia valdense, sí. al edil de Colorado, al edil Blanco, que se dio en varios departamentos. No quiero perder a nadie. Ahora, no quiero que decirle vos, vení para el FA. No, por eso, quiero construir desde ese lugar las propuestas de soluciones que van a tener un anclaje territorial, un anclaje sobre la base de las propias particularidades, las necesidades de nuestra gente por los territorios. Ajá. Hoy los territorios que decía Juan, no es lo mismo en otros lugares, no es lo mismo cómo resuelven los problemas de trabajo y de salario en Durazno que en Tacuarembó, que en Montevideo, que en Canelones, pero esto es una primera cuestión que la perspectiva para mí son muy importantes y que nos deja este largo proceso de 2 años. Lo otro, lo electoral, yo ahí voy a complejizar el tema, porque hoy entrevistáramos a Paysandú y a Salto. El Uruguay, el padrón electoral del Uruguay, no lo inventamos nosotros. Está ahí, es el padrón electoral donde nos dice que la L es donde está la mayor cantidad de habitantes de este país. L convengamos litoral oeste y el palo de abajo, que va hasta Maldonado, ponele, claro, ¿no? Ponele hasta Maldonado. Entonces yo ahí me paro, y si yo la elección es que el sí le gane al no, bueno, en un momento yo concentro en la L porque me define sí o no. Esto no tiene nada que ver con mezclar los aspectos políticos organizativos que tienen las diferentes herramientas en cada uno de los departamentos. Segundo, esto no tiene nada que ver que no vamos a trabajar en el conjunto del país. Pero acá lo que estamos hablando, y yo le quiero, ellos le ganan al no, al sí, perdón, con el voto en blanco. Y no les importó, se lo adjudican. Que tampoco es un voto que fue el sector estos de ultraderecha que quisieron adjudicarse, no. Es histórico el voto en blanco en todas las elecciones, ¿no? Siempre existió. Exacto, pero lo que yo creo que nosotros cuando vamos a esas batallas electorales, que no son batallas, porque yo podría decir, che, mirá, la elección me dejó, mirá, qué mal Rivera, entonces aparecen unos WhatsApp pegándole a los compañeros del interior. No es por ahí, compañero, no es por ahí. Acá en Montevideo tenemos, es un país macrocefálico, tenemos todo acá en Montevideo y en Canelones, las mayores posibilidades. Díganme cuáles son las posibilidades materiales que tienen los compañeros del interior en las batallas que dan. Y las batallas que dan, ¿no? No tiene que ver, porque si yo hago un resumen de que cómo me va y solamente después lo digo, no, porque acá las organizaciones y desde el punto de vista político no se desarrollan. Estamos mezclando cosas. Nosotros tenemos que seguir trabajando con el fortalecimiento de las herramientas, pero tenemos que ver que el Uruguay tiene 5 años de periodo de gobierno. Casi 3 años se mueve la cabeza de los uruguayos en términos electorales. Claro. Que elección para esto, que elección interna, que esto, que lo otro. Entonces, como se mueve así el Uruguay, no lo estoy inventando yo, ¿no? Y el eje ese de la L del Uruguay, ¿no? Define un conjunto de batalla. Entonces, mi responsabilidad, y yo me quiero hacer autocrítica, que si yo voto mejor en Montevideo y Canelones, sí ganaba. Claro. No es culpa de La Valleja, ni de Rocha, ni de Rivera, ni de Artigas. No, quiero asumir mi responsabilidad por el papel que tienen las herramientas, el papel que tienen las estructuras, desde el punto de vista organizativa, política, lo macrocefálico, todos los ediles, los diputados, los senadores, en Montevideo. No. Hagámonos cargo que si nosotros en Montevideo y Canelones votamos 70.000 votos más, ganaba el sí. Gracias, compañero. Bueno, lamentamos que el tiempo se haya acabado, estaría bueno seguir conversando de esto, pero tenemos que darle paso al próximo programa, Cultura en Casa, que ya están todos prontos. Y bueno, compañeros, si gustan despedirse. Nos despedimos, un saludo para todos. Muchas gracias, Daniel, por haber estado acompañándonos. Y como dijo Federico, no se vayan, que ya llega Cultura en Casa con Majo Pedraja y Eduardo Labarba. Sí, de la misma forma, saludos a toda la audiencia, agradecer los saludos y los mensajes que han mandado. El que estaba acá, a Miguel del Cerro, le mandamos un saludo. Sí, que Daniel se va a poner en contacto con él. Y también a todos nuestros corresponsales, también un abrazo fraterno y bueno. Y gracias por haber aguantado el tirón, Daniel, 2 horitas. No, muchas gracias, Federico Lima. De Lima también. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, un abrazo muy grande a todos los oyentes, a los militantes que dieron esta formidable batalla en estos 2 años y que las perspectivas son enormes y como dice la canción, hoy más que nunca, más fuertes y juntos. Ahí va. Un abrazo al operador. Buenísimo, entonces, bueno, hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chau. Sin encontrar qué hacer en la ciudad,
la desazón y el desencanto lo empujaban a un exilio más, pero él resiste todavía transitando sueños gastados de tropiezos en su andar.